Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a Magabusiness. Hoy nos vamos a cruzar el charco, como se suele decir. Vamos a conocer más cosas sobre Venezuela y vamos a hablar, de hecho, con un hombre que entiendo que es valiente. Y ya me entenderán ustedes cuando lo conozcan y las razones por las que está aquí. Don Juan Carlos Sosa Azpurúa, bienvenido a Magabusiness. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Azpurúa, esto me suena... Azpurúa. Ah, pues me han puesto el acento en el otro sitio. Me suena de por aquí esto, ¿no? Sí, es un apellido vasco. O sea, ¿esto qué es? ¿De abuelos? No, ya tatarabuelos. Tatarabuelos, ¿no? Sí. Alguien se fue por allá y fue dejando su semillita, ¿no? Exacto. Bueno, pues don Juan Carlos Sosa es político, abogado, periodista, escritor y docente venezolano. ¿Qué es lo que no es? Porque, vamos, hay que tener una capacidad para hacer todas estas cosas. Usted da clases en universidades de prestigio, escribe artículos, sabe mucho sobre petróleo y ahora ha decidido hacer oposición a quien preside hoy por hoy Venezuela, al señor Chávez, con un movimiento que se llama Fénix. ¿Es un movimiento, es un partido político? ¿Qué es Fénix? Es un movimiento que surge de la sociedad civil venezolana, básicamente como producto de una profunda angustia al ver que el sector político tradicional no está abordando, digamos, la problemática quizás más profunda que tiene Venezuela, que no solamente tiene que ver con los temas fundamentales que nos afligen a diario, sino con el hecho de que se están organizando unas elecciones presidenciales para octubre de 2012, del año entrante, y no se está para nada abordando el problema electoral de la infraestructura del poder del Consejo Nacional Electoral venezolano, que es una infraestructura que está completamente diseñada para garantizar que el señor Chávez se quede eternamente en el poder. Entonces, a menos de que se aborde este problema, esta infraestructura viciosa, completamente fraudulenta, es imposible ganar una elección presidencial en Venezuela al señor Chávez. Entonces, ante la realidad de que los principales partidos políticos venezolanos... Porque hay una mesa, ¿no? La mesa de la oposición, por así decirlo. Así es, pero pareciera que este tema lo tienen completamente relegado. Hay una especie de círculo vicioso a través del cual ellos sostienen que si se habla de los problemas del fraude electoral, se va a producir una profunda abstención en Venezuela, la gente no va a ir a votar. Pero la pregunta que uno hace es, ¿para qué van a ir a votar si igual va a haber un fraude, va a haber una farsa? Entonces, una de las razones principales de mi candidatura tiene que ver con la denuncia de las condiciones que son necesarias para que haya una elección libre en Venezuela y democrática, ¿no? Yo voy a luchar como candidato por esas condiciones. Le voy a estar continuamente monitoreando al país cuál es el avance de mis acciones ante el poder electoral, y de no conseguir esas condiciones necesarias, pues bueno, se le va a anunciar al país y se tendrán que tomar las medidas pertinentes. Porque, don Juan Carlos, ¿cómo funciona? Aquí tenemos una junta electoral, ¿cómo funciona en Venezuela? Porque entendemos que si un hombre es un voto, pues alguien vota y sale el número de la votación y dice, pues ha ganado este señor o este partido o ha ganado otro. ¿Cómo funciona esto en Venezuela? En Venezuela tenemos un poder electoral que funciona primero violando la ley. La ley establece que tienen que haber 5 rectores, 5 árbitros, y esos árbitros tienen que ser representantes de la sociedad, no partidistas, no deben ser parciales, obviamente, porque son árbitros. Y resulta de que de 5, 4 están inscritos en el partido de gobierno, en el PSV. Ya por allí uno tiene algo completamente parcializado, es decir, de ahí se deduce todo lo demás. Después tenemos unas máquinas electrónicas que están demostrados que son manipulables por la persona que las controla, en este caso Chávez. Entonces esas máquinas tienen que ser eliminadas para poder haber una votación libre y democrática. Después tenemos un padrón electoral, un registro electoral, que está demostrado que tiene más de 3 millones de votantes inexistentes, votantes fantasmas. Entonces, a menos de que se limpie ese registro electoral, no tiene sentido utilizarlo. Después tenemos una realidad que es lo que llaman las migraciones, que el Consejo Nacional Electoral envía a votar a lugares remotos a personas que tienen que votar, por ejemplo, en las ciudades principales. Los envían a caseríos lejísimos para que no puedan votar. Y hay personas que tienen hasta 10 y 15 cédulas de identidad, cédulas que son emitidas en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. Entonces, la realidad es que tenemos un sistema electoral completamente podrido, completamente viciado. Y eso se tiene que abordar, eso se tiene que confrontar. Y al ver entonces que estos partidos tradicionales no lo están haciendo, porque ellos simplemente pareciera que están resignados
a conformarse con alguno de los espacios que Chávez les permite tener para que haya cierta simulación democrática en Venezuela. Entonces le dan algunas alcaldías, algunas gobernaciones, y eso aparentemente es suficiente para ellos. Pero hay una cosa que se llama padrón, ¿no? O sea, sí. en tal población viven tantas personas. Bueno, y por ese tanto, padrón, esos que viven claro, aquí, pues tienen derecho a voto. Pues no sé, digo yo. Ese padrón está totalmente viciado, es decir, hay estudios técnicos hechos por gente conocedora de la materia, empresas como Esdata, como Súmate, que demuestran que ese padrón está totalmente viciado, que tiene más de 3 millones de votantes que no existen, que no pueden, digamos, que no pueden ubicarse en ninguna parte, no hay un censo, entonces de repente no hay una verificación de que la persona que aparece allí efectivamente es una persona que vive en ese sitio y que tiene esa edad y que tiene esas Y características. que paga sus impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? En pocas palabras, no se ha hecho una auditoría seria del padrón electoral. Entonces eso se tiene que hacer, porque lo que nos estamos jugando en octubre de 2012, antes era diciembre, ahora es octubre, porque eso es otra, se adelantó la fecha de la elección para hacer la conveniencia de Chávez. Entonces, a menos que eso verdaderamente se confronte como el principal problema que tenemos de frente, llevar al país a un proceso electoral es simplemente un suicidio, pues. Y realmente lo que nos estamos jugando en Venezuela es el destino de las próximas 2, 3 generaciones. Y no estamos como para estar con estos niveles de frivolidad. O sea, este es el problema electoral, luego hay más problemas en el país hay que problemas abordaremos, ¿no? claro, por supuesto. Porque usted y otros compañeros suyos han puesto denuncias pertinentes, pero bueno, ¿sirve de algo denunciar o no? Sirve de mucho denunciar si uno logra construir una fuerza nacional lo suficientemente contundente como para exigir, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos buscando con la candidatura presidencial, construir esa fuerza a nivel nacional que sea imposible de detener. O sea, obviamente un solo individuo no puede hacerlo, pero con un país completo apoyando a ese individuo y clamando por esos cambios, pues necesariamente se tendrán que aplicar los cambios. O sea, lo que no podemos caer es en una resignación pesimista, derrotista, que ante la dificultad de hacer las cosas, entonces es preferible no hacerlas. Porque el no hacerlas significa, bueno, conformarnos con un sistema completamente esclavizante, ¿no? Don Juan Carlos, ¿y qué apoyos tiene usted? Muchos, o sea, me apoyo un movimiento de la sociedad civil, que es el movimiento Fénix, me apoyo... La Fénix, famosa, ¿no? Sí. Renace de sus cenizas. Claro, porque nosotros estamos planteando al país un renacimiento espectacular, ¿no? Después de estos 13 años de oscuridad y de oprobio y de tanto dolor, pues lo que tiene que venir en Venezuela es un proceso de renacimiento espectacular, ¿no? Con oportunidades para todos, y es perfectamente posible hacerlo en Venezuela. Venezuela tiene unas características muy particulares que permite que muy rápidamente pueda levantarse de sus cenizas y ponerse a trabajar. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque los medios, no sé si lo tienen fácil. No digo económicos, me refiero a medios de comunicación, etcétera, etcétera. Primero en Venezuela tenemos uno de los países con mayor penetración de las redes sociales. Más de 9.8 millones de personas están conectadas. Pensamos hacer todo un trabajo a través de las redes sociales. Por lo tanto va a ser una campaña moderna, una campaña poco convencional, pero también hay medios convencionales en Venezuela que están apoyándonos, o sea que de alguna u otra forma están cumpliendo su trabajo periodístico y están abriéndonos las puertas que tienen que abrirnos, ¿no? ¿Y los otros grupos de oposición? Bueno, van a su historia. Nosotros pensamos que tenemos la inmensa oportunidad, el gran privilegio de ser la voz de más del 60% del país, que según estudios serios no se identifican hoy en día ni con el gobierno ni con eso que llaman la mesa de la unidad. Digo eso que llaman, y suena quizás un poco despectivo sin querer serlo, ¿no? Pero porque allí hay, un grupo de más de 25 partidos de todas las tendencias habidas y por haber, es decir, una mezcolanza tremenda. Es muy complicado, ¿no? Y también es muy cuesta arriba hablar de unidad allí. Realmente ahí no hay una unidad. Lo que hay es una inmensa división tratando de plantearle al país una unidad inexistente, ¿no? Y entonces también allí hay un peligro. Cuando se está... En el supuesto de que salieran, luego ¿qué pasaría ahí, no? Bueno, para empezar están obligando al candidato... Primero están organizando unas primarias con el proceso electoral que yo estoy denunciando. Es decir, ellos se van a someter a unas primarias, van a elegir el candidato de esa mesa, utilizando el procedimiento que estamos... ¿Qué es lo que ustedes discuten, no? Discutiendo como que está viciado. Y segundo, están obligando al candidato que surja de esas elecciones primarias a adoptar un programa de gobierno completamente de izquierda.
Nosotros pensamos que si Venezuela va a tener un renacimiento, no va a ser precisamente con las políticas públicas que hundieron al país en el tercer mundo, tiene que ser con políticas públicas que orienten el país hacia la modernidad, hacia el siglo XXI. Y esa es la alternativa que le vamos a ofrecer a Venezuela. Don Juan Carlos, Venezuela es un país rico. Tiene petróleo, sí, tiene recursos turísticos. Población joven, en fin. Yo conozco a algunos venezolanos en el exilio, porque yo no sé, si usted sabe a mí por lo que me han contado, simplemente, pues bueno, alguien con cultura, con estudios, estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de que en un momento determinado, pues aparecen unas listas negras y dice, que no sé qué será eso de las listas negras, así me lo dijeron, y se ven obligados y dicen, en esta situación yo no puedo vivir, me voy. Y por cierto es curioso porque están conectados entre ellos, son gente que se conocían y uno está en Australia, otro en España, y se sienten mal, ¿no? Se sienten alejados de su país. Se llegó a esta situación. ¿Pero por qué se llega a esta situación? Porque desde fuera podemos tener la impresión, si estamos equivocados, algunos podemos tenerla, que estamos hablando de un país rico, una oligarquía importante que maneja, bueno, pues los recursos, y otros muchos que no tenían nada, tenían poquito, y de ahí viene el populismo, y entonces apoyan al que quiere defender su causa. Quizás si se hubiera repartido un poquito más, si cada venezolano pudiera haber tenido su cochecito y vivir bien en un país rico, ¿se hubiera llegado a esta situación o no? ¿Cuál es el origen? La desgracia es tener un Estado macrodimensionado, gigantesco, que pretende precisamente... Lo digo antes de llegar, ¿por qué se llega a Chávez? Es que, bueno, es que se llega en cierta forma por eso, se llega porque el Estado controla el 98% de las divisas que le entran al país, que vienen por la renta petrolera. Es decir, no por el trabajo de la sociedad, no por el trabajo de los individuos, sino por un maná. Y entonces una renta que llega no respaldada por trabajo, sino por la providencia, y que es administrada por un grupo pequeño de políticos, necesariamente cae en un hueco de distorsiones, de corrupciones y de mala administración, que bueno, que tiene como resultado la tragedia que tenemos como país. Porque básicamente un país tiene que sostenerse por las oportunidades que se le ofrece al individuo, a la sociedad, a generar sus propias empresas, a generar su propio motor, su propio destino. Y además que bien, teniendo petróleo ya tienes ese maná que puede incentivar el problema que tenemos aquí. Pero un Estado que se transforma en un pulpo, que abarca a todos y cada uno de los sectores de la economía, y que para poder hacer un negocio en Venezuela hay que contratar con el Estado, y por lo tanto caer en todo un mundo de contratos públicos que implican una cantidad de corruptelas en el camino. Evidentemente todo se distorsiona y las instituciones comienzan a evaporarse, porque se transforman básicamente en unas instituciones de mentira, en donde la voluntad del individuo con poder es básicamente lo que decide que es la institución. ¿Y por qué con la voluntad del individuo con poder? Porque en Venezuela es un país presidencialista, el poder ejecutivo, es decir, el presidente controla esa petrochequera, y entonces básicamente se le da un poder sobredimensionado a una sola persona. Entonces es muy difícil que cuando un sistema está montado sobre esas premisas no termine en una catástrofe. Y eso es básicamente lo que ha sucedido. Para cambiar el problema, es un problema estructural, uno tiene que cambiar todo el modelo Estado, petróleo, sociedad. Uno tiene que devolverle el poder a la sociedad a través, bueno, obviamente de una cantidad de incentivos que generan oportunidades para que todas las personas, todas independientemente de sus orígenes iniciales, puedan tener el acceso, bueno, a tener un buen colegio, un buen sistema de salud, y eventualmente, bueno, si efectivamente quieren tener su carro, quieren tener su casa, quieren tener su vida, puedan tenerla, pero con su propio esfuerzo, y no porque que le llegue el maná, superdotado político que tiene esa petrochequera arbitrariamente lo decide. Y como evidentemente un individuo no tiene la capacidad humana de resolver tantos problemas, pues simplemente, bueno, llega un punto en que nos transformamos en una sociedad básicamente, bueno, forajida, si se quiere. Es decir, es muy difícil hablar de un país, de una nación, cuando lo que sostienen a los países, que es básicamente la libertad, la institucionalidad, el respeto a un Estado de Derecho y a unas normas comunes que todos cumplimos. Cuando nada de eso existe, ¿qué queda? La anarquía. Y bueno, entonces se producen situaciones como las que tenemos. Llega un señor como Chávez, básicamente manipulando las emociones de mucha gente que simplemente no ha tenido ninguna oportunidad en la vida y que es muy vulnerable. Y ha llegado a mi ídolo. Claro, muy vulnerable a este tipo de manipulación.
Entonces, bueno, manipulando esas emociones, se conecta y bueno, y adquiere unos poderes totalmente sobredimensionados, que evidentemente una vez que llega a esas posiciones no tiene ninguna capacidad de cumplir con las expectativas que generó. Entonces se generan todos los círculos viciosos que estamos sufriendo, ¿no? ¿Y cómo está viviendo? Porque evidentemente vemos, pues no sé si boinas rojas en las imágenes desde Venezuela, gente que apoya a Chávez. ¿Cómo está viviendo ese pueblo? ¿Está viviendo un poco de esas rentas petroleras? ¿Están felices? ¿Están coartados? ¿Cuál es la situación? No, la situación en Venezuela es una bomba de tiempo muy explosiva, ¿no? Muy poca gente hoy en día realmente se siente aún unida emocionalmente a Chávez, porque ya son 13 años en donde se ha demostrado una total incapacidad para responder a las expectativas iniciales que se presentaron. Lo que pasa es que, bueno, hay una población muy, digamos, vulnerable, que no tiene ninguna posibilidad por sí misma de surgir, y entonces necesariamente tiene que buscar la forma de que el sujeto que tiene el poder de alguna manera se acuerde de ella. Entonces, bueno, sigue habiendo todavía una dinámica en donde a Chávez se le pide que responda, porque es a la única persona a la que institucionalmente se puede recurrir. Pero la situación ahorita es un caos total, porque la gente ya no se siente representada, ya la gente sabe que Chávez no va a cumplir, pero hasta ahora no ha surgido en Venezuela un liderazgo capaz de responder, no solamente conectarse emocionalmente con el dolor que se está viviendo en el país, sino también generar una alternativa que ofrezca esperanza. ¿Y cuál es el tejido empresarial? Porque en toda sociedad, entendemos democrática, pues cada uno hace lo que puede, no espera que caiga, sino que pues uno se hace comerciante, el otro trabaja aquí, o sea, hay una ilusión por prosperar. Así ¿Eso es. cómo está? Muy mal, porque precisamente por la falta de institucionalidad, y porque tenemos un gobierno autócrata y comunista, las libertades cada vez se restringen más y se cometen unas arbitrariedades completamente absurdas, pero no hay un Estado de Derecho que permita proteger los derechos vulnerados. Entonces a los empresarios se les ha quitado, se les ha confiscado sus empresas, la libertad de comercio en Venezuela está muy restringida, ni siquiera hay una libertad cambiaria, entonces para tener una empresa uno tiene que pasar por una cantidad de regulaciones controladas exclusivamente por Chávez y su gente. Entonces llega un punto en que el aparato productivo se vuelve improductivo, claro, e incapaz de verdaderamente ser competitivo. Antes de que se nos vaya el tiempo, ¿y el tema sanitario cómo está en Venezuela? Lo digo porque el presidente tiene tratamiento fuera, en Cuba. Entonces, o porque no se fía uno del sistema sanitario, o porque son mejores en Cuba, no sé, es algo que nos sorprende, ¿no? Bueno, las mujeres en Venezuela tienen que parir en las calles, porque no hay hospitales. Uno de repente va con una emergencia a un hospital y no hay ni siquiera gasas, y no hay camas. Vaya situación, ¿no? No, la situación es terrible, y entonces, claro, el presidente va y se atiende con los mejores médicos del mundo en un país extranjero, ¿no? Es verdaderamente un insulto a la dignidad del pueblo, a la dignidad de la sociedad, a la dignidad de la gente, de los venezolanos. Pero bueno, esas cosas pasan precisamente porque tenemos un país en este momento sin ninguna institución, sin ninguna libertad real. Y entonces estamos sometidos al arbitrio de una persona que además, evidentemente ha demostrado no tener ninguna capacidad, ninguna condición para detentar el cargo que ocupa, ¿no? Pero hay que poner también valor, ¿no?, para enfrentarse a todo esto. ¿Lo tiene usted? Bueno, yo Parece creo que sí, ¿no? Digo yo. Más que valor es un instinto de sobrevivencia. Estamos buscando básicamente cómo salvar a nuestra sociedad, salvar a nuestro país, librarnos de este comunismo que nos quiere esclavizar y efectivamente construir una sociedad libre y próspera, que tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Venezuela sigue siendo un país con gente joven, 28 millones de personas, de los cuales la mayoría son gente joven. Así que básicamente con un liderazgo contundente, bien orientado. La gente orientado. más rebelde además, ¿no? O sea, que cuando alguien le está pisando con la bota, la tendencia es a levantarse, ¿no? Claro que sí, pero bueno, hay que mover esa mata y básicamente somos un equipo que hemos decidido mover la mata, pues, y hacer las cosas que hay que hacer para lograr el objetivo. Con Juan Carlos Sosa, como hemos dicho, político, abogado, periodista, o sea, un cerebro, y con ganas de cambiar su país. Nosotros desde aquí lo que podemos desear es que lo antes posible surja lo mejor para Venezuela y para el pueblo de Venezuela, por supuesto. Muchísimas gracias, un gran placer. Gracias, encantado. Encantado. Pues ya lo saben ustedes, esto es Maga Business.